¿Cómo recuerdas el ambiente de la biblioteca de tu padre, la relación con tu padre, cómo empiezas a descubrir la poesía y cómo era, en cierto modo, el Cádiz de aquella época? Pero son distintas. Mira, la biblioteca era una gran biblioteca, toda muy ordenada, en muebles iguales, que se abría de cristales, las puertas de cristales, repletas de fotos y de escritores, amigos, algunos de mi padre, otros admirados por mi padre, muchas fotos que había. Y naturalmente yo puedo decir que era un descubrimiento, yo no sé, eso no se puede decir, es un misterio que es una herencia. Yo heredé la vocación de mi padre directamente, una herencia directa. Bueno, en realidad el primer maestro fue mi padre el primero, y ahí descubrí la poesía, en los libros de mi padre, y que yo leía y descubrí la poesía, pero nunca fui admirador o orgulloso de ser heredero de un poeta y hijo de un poeta, porque en realidad el gozo es íntimo, es mío y no tiene nada que ver con el orgullo, ni con la fama, ni que nunca. Aprovecho para decir, que creo que nunca lo he dicho, que jamás he pensado o ambicionado ser conocido. Y quizá eso ha sido la verdadera delicia de mi expansión poética, porque no tenía nada que ver mi poesía con la literatura o con el ser conocido. Incluso me gusta más ser desconocido que conocido, aunque parezca extraño, porque para amar la poesía se necesita soledad y silencio, y es una transmisión que se realiza en la intimidad, de la misma manera que a la inversa la persona, aunque no se llame poeta, que en realidad es una palabra entre otras que no hace falta llamar poeta, porque ya es una palabra casi un poco anticuada, y vivir toda una vida con el mote de poeta me parece bien. Basta decir, son seres sensibles, y los seres sensibles que aman la poesía, es decir, que la poesía no tiene autor, y que yo no soy el dueño de la poesía. La poesía está ahí, como el árbol no es dueño, el manzano de las manzanas, el naranjo de las naranjas. No es. Eso es la naturaleza. Y yo creo que para mí es un misterio. Mi poesía, de mi mano, porque no es mía, no me pertenece. Pertenece a todo el mundo que ama esa poesía. Y la poesía, el mundo futuro, a lo mejor se publican ser autor. Una cosa es el autor y otra cosa es el poeta. Tiene que haber poeta para que haya poesía, tiene que haber naranjo para que haya naranja, tiene que haber manzana para que haya manzana. Y aquel que come una manzana con gusto, ese pertenece ya al manzano. De aquel que gusta un poema es poeta y pertenece al poeta, y tan poeta como el poeta. O sea que si a una persona le gusta esta poesía que yo escribo por milagro, por misterio, porque en realidad es un misterio, es el cosmos, es el Dios, y Mozart, joven, hace esa música, eso es Dios, eso es un misterio, pero lo hace él porque él está llamado a hacer. Por ejemplo, digamos, Dios dice, ahora quiero una música hermosa, piensa, bueno, la tiene que realizar en la Tierra, en uno de los planetas habitados, porque hay otros planetas deshabitados, junto a la persona, y entonces dice,
y le toca Mozart, Mozart no se da cuenta, porque Mozart además no le gustaba pues la música muy de niño. Bueno, pues a mí, yo no sé, es una cuestión de, me ha tocado, pero no me ha tocado la suerte, no es una suerte esa, es un deber, es una obligación que tengo para la poesía, porque el mundo, que no se puede vivir sin los frutos del árbol, tampoco puede vivir sin los frutos del espíritu humano. ¿Qué más? Bueno, Carlos, hablemos de tu preobra poética, a la que tú en algunos de tus escritos has saludado de una manera positiva y te has reconocido en ella. Los que han seguido tu trayectoria poética han visto que tú eres un poeta de diversos registros, lleno de sorpresas, que te gusta jugar con el lenguaje, que te gusta inventar palabras y que te gusta asociar elementos gramaticales que normalmente no se asocian, y eso es lo que le ha conferido a tu poesía la originalidad que muchos críticos dicen. Pero tú has tenido una prehistoria literaria que tú has saludado en tus libros y que te reconoce en ella, porque en esa prehistoria has visto el origen de todos los hallazgos posteriores de tu obra. Mire, yo soy un primitivo. Yo soy un hijo del asombro, como los primitivos. Cuando yo era joven descubrí el viento, que nadie ve porque el viento no se ve, y fue tal la sorpresa de joven. Descubrí el mar y la arena es algo increíble. Yo jugaba con la arena. Esto es algo extraordinario, y todos los elementos, viento, mar, aire, y sus correspondientes olores y sensaciones que producen, esto me produce un asombro extraordinario. Y entonces en mi poesía, en la poesía que yo escribo, está la naturaleza, que es la inspiradora. Luego puedo decir, así como dije que mi padre fue mi primer maestro en el sentido humano, los elementos son mi gurús. Yo tengo gurús sobre los elementos, y yo hablo con el viento, y luego dentro, además de los elementos, los animales. Fíjense los animales. El descubrimiento que hice de las hormigas es extraordinario. Las hormigas, en realidad, un hormiguero es un animal, un hormiguero es la hormiga, son hormigueros. Bueno, entonces busca hormigas, me fui a un hormiguero, por ejemplo, y me puse la mano para enseñar la mano de hormigas y ver las hormigas por la mano, porque también se puede decir que el mundo es un hormiguero, pero los hombres que son hormigueros, que van y vienen, pero vienen con cartera, vienen con prisa, vienen con deseo de ganar, de tropezar, de traicionar, mientras las hormigas, nada, o sea, a veces se llevan una comida enorme con tan pequeñas que son. Luego los animales, los hombres son hombres, mujeres, blancos, negros, pero son iguales, todos tienen dos ojos, dos manos, y el mar iguales, todos los hombres son iguales y piensan lo mismo, son bastante malos, bastante feos, esa es la verdad. Pero en el mundo de los animales, además, es increíble, porque hay el animal que más pesa, por ejemplo, sería el hipopótamo o el elefante, y el que menos pesa. Señora, ¿cuál es el animal que menos pesa? Dialoguemos
Porque no, yo no puedo hablar y ser el ombligo del mundo. El auditorio tiene que decir, me gusta, no me gusta, escribe este poema, no me vuelve a repetirlo, porque si no hay aquí algo que no funciona. Es que yo hablo y los demás escuchan. Entonces yo soy boca y las demás orejas. No, los demás también tienen que ser boca. Mire, le he preguntado a usted cuál es el animal que menos pesa, porque no me contesta. ¿A usted? ¿A usted? Sí. No, la araña. La araña no pesa nada. ¿Qué pesa más? ¿El polvo o la espuma? ¿Qué pesa más? Sir Radcliffe, un gran escritor inglés, apostó con la reina que era capaz de pesar el humo. A mí me interesa todo lo que aparentemente pesa poco, el humo, la espuma. Bueno, todas esas cosas son elementos de la naturaleza. En mi poesía, en mi poesía no hay, por favor. Ahora vamos a ver. Pero, mire, ustedes pueden hacerme preguntas si hay algo que les choca, como por ejemplo ciertas cosas, porque es que yo vivo en un mundo que es un mundo de la maravilla. Yo soy asombro y maravilla. A mí me asombra el mundo, la maldad del mundo, la sangre del mundo. Hasta la luna ya veo sangre, llega la luna, hasta la luna llega la sangre. Y veo los hombres que no se dan cuenta, que siguen por las calles con sus asuntos, cuando debemos ir por las calles llorando, porque pasan tales cosas que no se dan cuenta, solamente se dan cuenta cuando ya llega algo fatal, pero vivimos un mundo fatal. Y entonces tenemos que ser realmente seres de una gran conciencia, y les juro que no lo digo para dar lecciones a nadie, no tengo que dar lecciones a nadie. Pero es verdad que en mi poesía, también lo voy a leer aquí, alguna poesía, el mundo me aflige muchísimo. Y una cosa, cuando mi amigo Jesús me dice, lee la prehistoria, tu poema de la prehistoria, no lo he leído nada, pero hay mucha diferencia entre, hay varias épocas. Hay la época de iniciación, que hemos hablado, de Cádiz, de mi padre, y la época de preparación, y la época de madurez, ¿no? Yo no puedo escribir ahora palabras, poemas líricos, sutiles. Yo tengo que escribir poemas hablando del mundo, de lo que pasa en el mundo, para despertar, porque hay jóvenes que se están despertando. Y yo, que no busco fama, ni me interesa la fama ni los honores, puedo decir como un ejemplo de lo que es la poesía y de lo que es también una universidad, que es un seno de saberes, que me ocurren cosas extraordinarias, y no tengo ningún orgullo, os lo juro, que parece que nadie lo cree, ni vanidad. Pero fíjense que yo vivo en Francia, pero no vivo mi vida francesa, vivo en Francia porque estoy aislado en mi casa de campo, aislado para escribir, pero tengo constante, permanente comunicación con España y con el mundo entero. Y entonces en mi casa llaman a la puerta, que está cerca, lejos de Amiens, 12 kilómetros, y llaman a la puerta, y hay una mirilla que yo abro porque soy muy temeroso, porque hay muchos ladrones, y veo dos caras, Eduardo, dos caras lindas, de jóvenes, de un indio y de una india, y me mira como diciendo, a ver cómo nos recibe este hombre. Y dice, venimos de Chiapas, de parte de muchos poetas y jóvenes que te adoran, dice, de Chiapas, y queremos llevarte a México, ¿verdad? Me emociona esto. Entonces entran
los veo hablando con una educación, con una elegancia, todo maravilloso, y como tienen ya esa tradición de los países latinoamericanos pobres y que han sufrido mucho, yo creo que tienen más conciencia que nosotros en Occidente sobre lo que pasa en el mundo, porque si me saludan a mí, saludan a los poemas que yo hago, y entonces dice, tienes que venir a ¿dónde? Sí, no, a Chiapas no, porque yo tengo un problema. A mí me invitan a ir a América, pero cuando es muy alto, por ejemplo, Bogotá, no puedo ir y tengo que escribir porque por la cuestión de la altura. Entonces, a Chiapas no, además, Chiapas no es muy interesante. Yucatán. Bueno, y estos muchachos me siguen escribiendo. Yo enseguida los conecto con Jesús, los conecto y me mandan poemas, y todo el tiempo me están escribiendo. Yo no les contesto casi muy de tarde en tarde porque no tengo tiempo, pero me dice, me llaman a nosotros, a mi mujer y a mí, mis ángeles, pero es que nosotros vivimos para la fraternidad. Y la poesía es fraternidad, y no para los negocios. Entonces creo que el mundo, para cambiar el mundo, hay que empezar por uno mismo, nada más, por uno mismo. No sé si están de acuerdo conmigo. Este es el poema, Carlos. No, este no. No, pero ese no es. Bueno, no, tiene que mira, no. A mí me gustaría que el público que quiere oírte tu poesía conociera dos poemas de aquella primera época. El primero, publicado en 1939, el primer poema que publica fue en abril de 1939 en Cádiz, en un folleto de publicidad, que se llamaba Rumbo. Sí. No sé si vosotros os acordáis de aquello. Sí, no me acuerdo. Este poema y otro que está aquí atrás. Yo creo que ahí se ve otro poeta que no es el que ahora conocemos. Pero, y por eso... uno de los que hablo del mundo. Sí, pero tú... Bueno, Canción de la tarde, porque siempre la naturaleza. Este libro se llamaba Sombras y pájaros. Bueno, los pájaros, que es, en mi casa hay árboles y pájaros que me despiertan. Y entonces, yo tengo que hablar de mi mundo, ¿no? La gente cuando se despierta se va al cuarto de baño a afeitarse si son hombres o a la toaleta. Pero yo he venido aquí para contar mi vida y para contar y para relacionarme, para hablarle de esto. Entonces yo, cuando me levanto, el hecho de levantarse por la mañana es un hecho importantísimo. Cada hora tiene su momento y hay que saber, es un ritual la vida. Yo abro la ventana y digo, buenos días, hola días. Y entonces, bueno, por la ventana. Por la noche no abro ventanas porque las cierro, entonces no tengo nada. Entonces, bueno, ahora leo esto, pero Canción de la tarde. En la tarde de ceniza, mi voz sin voz se perdió. El eco del viento verde soñaba con mi canción. Pero esto... Mi canción, pero no me hagas leer estas cosas. Mi canción se fue desnuda. Esto cómprelo. Lo que sí puedo leer es una parte de lo que yo de mi vida. ¿Quieres leer lo de no, pero saluda mi preobra? Esa no, sí. Sombra y pájaro. Bueno, ahora esto dice, también yo mismo, en la época, emitía sin cesar un son de palabras que aspiraban a canto, pero eran todavía palabras escritas, capaces de enfriamiento. ¿Acaso más tarde
saliendo directamente del corazón, yo mismo me convertiría en viva voz, mientras la auténtica voz oral yo no veo. ¿Qué pasa? No veo nada. A ver. Es que se ha cambiado. Mientras la auténtica voz oral de la poesía, que es sonido, canto y palabra, tarda en surgir de los adentros, visto con mis ojos de mis adentros, seré, mientras tanto seré, un abejorro con vocación de ruiseñor. Todo esto que digo lo he visto con mis ojos y con mi oreja experta, leyéndome a mí mismo estos poemas, ¿no? Bueno, estos días, manejando el material de interminables manuscritos en numerosos cuadernos que he empezado a romper, fíjate, porque ahora ya estoy rompiendo cosas, ahora hablaré de romper. ¿De dónde sacaba yo el ritmo puro, el puro ritmo? En la tarea debutante, henchida de monólogos consabidos, arranca la melodía. Saliendo de la yema de mis dedos, la música arrasa el papel. Entraban en juego los dos movimientos, el natural y el mecánico. En la técnica, es que la técnica me era familiar como la ubre al ordeñador y como el manubrio al organillero. Yo saludo en bloque toda mi prehistoria rimadora, la preobra poética fechada en Cádiz 1937-1942. ¿Cómo renegar de ella? Yo era un berleniano precoz, como impresionista de sones y de imágenes, de la musique avant toute chose, pese a la esquizofrenia de aquel idealismo vespertino de sendas, sombras y pájaros y su brocado antropológico. El instinto rítmico dominante convertía los motivos en terca musicalidad vaporosa. Literatura o alma, solo poesía, música. Porque sin alma no se puede hacer poesía, y sin vivir y sin vida tampoco. Cuando un poeta habla de un árbol, tiene que haber vivido ese árbol y saber cómo se llama el árbol y sus hojas, si no es muy fácil. Estos poemas, este fue un libro que publicó el Ayuntamiento de Cádiz en 1987, 86 creo, y que recoge con el título de Poesía Primera como 7 u 8 libros, una selección de esa prehistoria literaria en la que Carlos hacía sus propios libros de una manera artesanal, algunos de ellos ejemplares únicos, prologados por los prohombres de las letras gaditanas de la época, como eran José María Pemán, don Miguel Martínez del Cerro, que por cierto hace un prólogo magnífico, Augusto Conte Lacabe y otros literatos de la época. Esto lo publicó él con su... La aparición de Cristo. La aparición de Cristo, que cuando hizo la primera comunión en el Colegio de San Felipe Neri en 1932. Es un libro que yo creo que todavía se puede encontrar en la Fundación Municipal de Cultura, no sé si en alguna librería, y donde se ve esa prehistoria o preobra en la que Ori, pues a pesar del tiempo, se sigue reconociendo, porque en privado yo le he visto emocionarse leyendo algunos de esos poemas que sonaban al modernismo, que sonaban a Lorca, que sonaban incluso a cierto Alberti, etcétera, ¿no? Pero luego él en 1942 se marcha de Cádiz y empieza a hacer otro tipo de obra,
quitándose los lastres y poco a poco buscando una voz personal que terminó siendo una voz original, incomprendida por muchos, aplaudidos por otros. De Carlos II de Ori, en público y en privado, siempre se dice lo mismo: qué loco está este hombre, pero qué buen poeta es. Y que qué loco está este hombre, pero qué buen poeta es. Bueno, no sé si os acordáis que lo mismo se decía de Hölderlin o de Novalis, y por lo tanto, si de Hölderlin se decía eso, quiere decir que ese comentario va por buen camino. Yo te pediría ahora, Carlos, que leyeras algún poema de otro libro suyo que apareció en Aguaribay, en Madrid, sobre los poemas de 1944, si quieres. No, pero no. Bueno, tú lees lo que tú quieras. No, lo de ahora de Cádiz, no. Lo de Javier de Cádiz en el libro este. ¿Miserable ternura? No, sí, no, Miserable ternura. Espérate a ver si me acuerdo. Mira, no, bueno, lee lo que quieras, porque basta que te lo diga para que no lo quieras hacer. Desde muy adolescente, en Cádiz, en el sur, marchaba por las calles leyendo ciertos libros. Las noches no dormía y pensaba en el mar. Y decidí ser monje en el futuro. Y lo conseguí. Lo de conseguir nadie dice nada. Lo de conseguir, de hecho, no está aquí. Se quedan callados. Y lo conseguí y nadie protesta y dice, no lo conseguí. Lo leo otra vez entonces. Reaccionen. Claro, si no reacciona. Yo no leo así. Desde muy adolescente en Cádiz, en el sur, marchaba por las calles leyendo ciertos libros. Las noches no dormía y pensaba en el mar. Y decidí ser monje en el futuro. ¿Se dan cuenta de este verso? Y decidí ser monje en el futuro. ¿O no ha sido? Pero ahora tienen que aplaudir. Y no aplauden cuando hace falta. Porque soy monje del Espíritu. Pero el segundo está esta señorita por la frase de Jesús, que es la oportunidad de que la universidad tenga esa sensibilidad. Que dice que siga leyendo. La universidad es la universidad, pero no es una academia. Se llama antiacadémico. Vale. Bueno, ya no leo más, pues ya me canso. Miren que este verso, pero aplauden porque no es a mí que aplauden a la belleza, la Virgen del Aprisco, fíjense, la lana de la luna, la cieluna, el humo que en la loma se amotina, el traje del paisaje hecho de una materia enmarañada, mortecina, último atisbo de su sombra hombruna. Grito despavorido del arado, los bueyes vesperales van huyendo y el labreo feraz los persiguiendo, arando, dando, sin saber quién siendo, los bueyes vagueando sosegado. Baja la Virgen por el dulce aprisco, trae una cesta llena de bellota, la lumbre enciende con amor y cisco y el humo por el aire quieto flota. Nada. Pero es que ustedes en España van a los recitales y entonces el otro día un periodista que le dije que no quería el periodismo me escuchó hablar en un sitio que era Almería, que estaba lleno también,
y la gente se reía y estaba encantada conmigo, porque a mí me gusta hablar con los seres humanos. Dice lo siguiente, por eso yo uso a los periodistas, dice lo siguiente en la prensa. Dice, y el poeta empezó a leer sin explicación, los poemas uno tras otro, sin solución de continuidad, sin explicaciones. Me quedé, pero me va a dar un infarto así, porque ¿cómo quiere que yo dé explicaciones a la poesía? Pero es increíble. Y luego él dice algo que yo habré dicho que antes, explicándole a él, hablándole, digo, hablamos, pero no ponga nada. Digo, sí, antes decía que yo era un poeta maldito, y ahora dicen que yo soy un poeta santo. Ahora estoy de moda la santidad en mí. Ahora dicen todo el mundo que soy santo. Y en grandes letras, antes era un poeta maldito, ahora soy un poeta santo. Yo no voy a decir eso, lo han dicho a ellos. Yo no sé, yo no soy nada, yo soy uno. Fíjense este poema, pero si les gusta se levanta o pegan tomates, me da lo mismo, tomate o aplausos, me da lo mismo, o besos, me tiran besos, o me tiran pañuelos, a los toreros les tiran cosas. Escuchen esto. Yo le digo que a mí me gusta muchísimo, pero no porque yo lo he hecho, eso lo ha hecho el Espíritu Santo. Mira. Escritos de Dios. Ahora es Dios quien habla. Estoy pensando que ser Dios es duro, y sin embargo sigo en mi trabajo, mirando desde arriba lo de abajo y levantando eternamente un muro. Pues no puedo salir del cielo puro, solitario, mis flores riego y majo, mi pobre soledad de pan y ajo, y de noche me escondo tras lo oscuro. ¿Podré quedarme al fin solo en el cielo, sin santos y sin ángeles, sumido en esta honesta y mística tristeza? ¿Podré poner al mundo un negro velo? ¿Podré quedarme yo también dormido? Quisiera dimitir de mi grandeza. Carlos, una curiosidad que tenemos algunos lectores tuyos es tu tiempo en Perú, que yo creo que a ti siempre te ha interesado mucho la poesía peruana, sobre todo en la figura de César Vallejo, y allí estuviste 2 años, en 1956, 57. ¿Podría recordar, tienes algún recuerdo especial de tu experiencia peruana? Sí, pero un recuerdo que vale la pena decirlo. No, un día la mujer, una familia del presidente, tengo 2 recuerdos, del presidente de la República me invita, porque yo era profesor o catedrático de la Universidad de Lima, de la Cantuta, no, de la Escuela Normal Superior de la Cantuta. Me envía a una casa de sus parientes, de una familia muy escopetada, y que querían recibirme a mí, pero a otras personas muy importantes. Y fuimos en un coche con mi mujer, en un coche muy lejos, a una casa, y había gente muy importante. Y luego el hijo del presidente, me parece que era, o no sé qué, pero alguien muy importante, cuando le dije que tenía que irme a mi casa en Lima, que si me quería acompañar, dice, sí, precisamente mi coche sale ahora y le vamos a llevar. Entonces me monto en el coche, y cuando estamos en cierto lugar de Lima, le digo, pero me puedes llevar a mi casa. Le dice, bueno, a su casa no, es muy lejos, no sé qué, empieza a poner pretexto, ¿no? Y entonces le digo a la mujer, este tío que se ha creído, me va a hacer caro, no sé qué. Y digo, entonces, un poco después de eso que le dijimos, el coche se paró y
y no funcionaba, le pasó algo, un pan, y salió y a ver qué pasaba, y luego me dice, ¿quiere usted acompañarme a empujar? Y digo, no señor, yo me voy a pie a mi casa. Eso es bueno, le di una lesión. ¿Ahora cuenta algo interesante? Esto es interesante. Bueno. ¿Ahora cuenta algo interesante? ¿Esto no es interesante? Para mí no. Tú conociste a la viuda de César Vallejo, ¿no? Sí, pero eso es cosa mayor. Mire. Segundo recuerdo. Otro recuerdo. ¿Me recuerda? Ahora lo interesante. Esto para mí es interesante porque es cosa que no tiene nada que ver con la literatura. Si a mí la literatura no me interesa. Los indios. A mí me interesa. Yo escribo poesía, pero no me interesa ni la vida literaria ni la poesía. A mí me interesa la comunicación. Eso lo sabe, pero la literatura no, ni tampoco me interesa Carlos Mundo de Ori. No me interesa. Es que no paro de decir, a mí no me interesa el ego. Yo soy un anarcobudista, a mí no me interesa. Mira, una vez el presidente de la República fue a la Cantuta, a la Escuela Normal Superior, para un acto, y entonces todos los profesores tenían que vestir la toga negra y roja, y a mí me dieron mi toga, que seguramente alquilaron una tienda de alquilar de togas, ¿no será? Me puse la toga y luego y nos pusimos en un anfiteatro y un acto tremendo, y cuando salí yo con mi toga, eso tengo fotografías, además seguramente está en uno de los libros que he visto ahí que ha editado la Diputación, con fotos mías, y yo con mi toga, y todo el mundo, todos los profesores con su toga se hacían fotografiar al lado de los almirantes, de los ministros, de los generales y tal, y yo tengo ahí la foto. Me hice retratar con una muchachita india pequeñita. Eso es la vida, lo demás es cuento. Naturalmente conocí, pero eso ya es distinto, Jesús, porque si yo hablo de la viuda de César Vallejo, ya eso es otra cosa muy íntima, y además todo el mundo no conoce a César Vallejo, todo el mundo no conoce la historia y lo maltratado que fue. Para mí César Vallejo es un poeta porque yo digo que los poetas que son de verdad, porque poetas hay muy pocos, la poesía es bastante mala, las que hace la gente. Todo el mundo quiere ser poeta, todo el mundo quiere tener premio, todo el mundo quiere ser conocido. Bueno, pero eso es la sociedad, pero eso no es la sociedad del espíritu, eso es la sociedad de la gente. ¿No están de acuerdo? Bueno, pero yo no pertenezco. En la sociedad es otra cosa, en la sociedad para mí es otra cosa. Pero en la poesía, entonces sí, conocía pero esas cosas no. Yo cuento cosas que pueden, son anécdotas, ¿comprende? Por ejemplo, yo puedo contar, ¿qué más? Una anécdota, bueno, son a veces apócrifas, anécdotas apócrifas, porque cuando los publican yo no me acuerdo o yo no creo que sea verdad. Por ejemplo, sí, apócrifas. Por ejemplo, leí que a mí me gusta mucho el café. Apócrifas. Miren, esta yo no sé, yo no lo concibo, porque un café que en la época de lo que voy a contar valdría 25 o 30 o 50 céntimos o todo lo más, una peseta o 2 pesetas, me costaría, según la anécdota, más de 500 pesetas, más. Porque dice, acá la dijo Aldecoa, porque eso está en una Aldecoa con anécdotas mías, y todas tienen que ver con Cádiz, es curioso. O sea que la gente sabe lo que es para mí Cádiz, porque ahora contaré poco cómo Cádiz me arrastra a mí. Dice, a su le gusta mucho el café, y un día, y cuando quería un café, dice, me voy a tomar un café, decía, por la mañana, y se iba a Cádiz porque ahí es donde encontraba en un café, en un bar, el café que le gustaba. Pero comprenderá que no. ¿Qué café era? Pero si yo no me voy a gastar tanto dinero en un café, porque para venir a Cádiz tenía que coger el tren.
Y luego, este mismo Aldecoa, que vivía en la misma pensión que yo, me contaba que cuando entraba en mi habitación me encontraba chupándome las rodillas. Sí, pero esta es la primera parte de la anécdota. La segunda es, ¿por qué haces eso? Y decía, porque saben a sal. Y curioso, yo creo que las rodillas saben a sal. Fíjense si Cádiz, para mí, es que yo lo digo porque yo sé que a los gaditanos les gusta eso, pero, y además es verdad, pero mire que yo nací en Cádiz, Cádiz, y en la Biblia se habla de Cádiz porque Jonás, ¿sabéis la historia de Jonás, no? Que le mandó Jehová a un cierto sitio, no quiso, se escapó para venir a Tarsis dice la Biblia. Y luego pues, hubo una tempestad, la ballena le tragó y luego le expulsó. Bueno, luego terminó rindiendo culto a Dios y volvió y perderá. Cádiz, el origen de Cádiz es Tarsis. Nací en Tarsis y morí, y vivo y morí en Tarsis, porque Tesi, donde vivo, el origen es Tarsis, el origen de Tesi. Eso no es sorprendente. Sí, sorprendente. Bueno, entonces, ahora le voy a decir, es que a mí me gusta mucho también la crítica. Las lecturas de poemas de España son el colmo. Porque primero hay que explicar, porque yo vine aquí una vez y era José Hierro que estaba aquí y la secretaria. Pero tú estabas allí. Bueno, yo estaba aquí y estaba dormido. Porque ven explicaciones. No, yo creo que el poeta debe matar el ego, darse un pistoletazo al ego. ¿Quieres leer un poema? Pero no, eso no. ¿Te gusta mucho este poema? Muy lírico, hombre. No, hombre, no. El de sin título. Sin título. Eso ya lo has leído aquí. Ah, sí. Bueno, uno del mundo, que hablo del mundo. Del mundo, que hablo del mundo. Amo, ¿quieres? No, eso no. No, solamente los que hablo del mundo. De la mujer. No, eso no. Al final. Homofonía. Mira. Estos son. Fíjense, quizás no lo vea todo, no importa, porque un poema también se pueden leer versos, pero esto porque pasiones, esto alude a mi origen, a Cádiz, ¿no? Que vino de los barcos hasta el asfalto, Dios. Si no oyen bien, dice, repítalo, porque puedo repetirlo, pero si se callan no lo puedo saber. Repite, Carlos, por favor, que no había visto yo. No me quiero acostumbrar a que digan eso, repítalo, o si no me gusta decir, no, esto no estoy de acuerdo. De diálogo. Que vino de los barcos hasta el asfalto odioso, asumiendo en estado de fuga permanente su talento de vanas delicias y regostos, y buscó el opobálsamo que mitiga nostalgias de arenales a orillas de la mar. Recorría los bares perdidos del crepúsculo, donde encontró la seda de melenas y piernas. Eran joyas magníficas que despedían chispas, y tuvo antes los ojos la visión metamórfica de sensuales algas y mórbidos moluscos. Oh mar de larga fecha que retorna engañoso, ten cuidado, hijo mío, con las dulces sirenas. Pero él
no hace caso de consejos y vio en los cuerpos que viera otrora formas de olas. Tanto erró en la ciudad afrodisíaca, tanto atravesó los puentes colgantes del deseo, que llevaban sus pasos hacia las misteriosas habitaciones de ilusión donde estarían esperándole góndolas. Corazón alcohólico, soportando delirios bajo la maravilla absurda del amor. Cuando tuvo a su alcance en la cuesta del día los peligros más grandes de todos sus poderes, oh Venus, oh Venecia de las aguas corruptas, y convidó a vivir con él un cuerpo ajeno que como el suyo había temblado de deleites, mas al fin solitario, herido de la noche, amó el dolor secreto de la época maldita de las pasiones muertas y su fascinación. Ay del solo que mira en un espejo negro el luto de las horas. Ay del viejo mágico. La lumbre blanca de la luna le ilumina lo más alto que lleva, que es su frente, sin poder ahuyentar de su lado jamás el humo de las teas cubriéndole la llaga. Sigue acordándote del nitro y de los besos, tiempos idos de aroma tónicos que confunde con extraños sabores de fresa boca a boca. Tripulante del mundo, fue rey de la locura, goloso de mujeres locas de puerto en puerto, y al pario se quedó con los brazos cruzados, como quien ya no sabe qué hacer con sus pasiones. Rompió con la costumbre de sentir el marullo y se muerde los labios de pena y echa baba. Pocos son los que beben sangre de la belleza, sabiendo que no pueden alcanzar el olvido. Entre ratas y éxtasis, como el hermano Track, otro monje parece artista del crepúsculo, estudiante hechizado de sombras ominosas, leyendo su alma aprende a estar solo en silencio. Caray. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué le parece a usted? No, a todo el mundo. Usted no, usted es mi esposa. Bueno, yo creo que ya está bien, ¿no? Ahora, sí, porque ¿quieres leer más? no. Pablo, perdón, si le puedo hacer una pregunta sobre un poeta. Sí. Usted no lo conoció personalmente, me parece. Su opinión como poeta y como persona, la suya, sobre él, con Eduardo Siglos. De mis grandes amigos. ¿Y como poeta? Sí. Yo lo he conocido 2 veces. Sí, personalmente. Una en Barcelona, en su casa, que fui a verle con Darío Suro, un amigo mío. Íbamos en un coche, y ahora lo puedo decir. Ese coche de un amigo mío, pintor dominicano, agregado cultural, iba a Barcelona. Un Pontiac. Yo tengo un cuento que se llama Un Pontiac verde en la placita, que es un cuento muy conocido. Y ese Pontiac está tomado de la realidad. Ese coche y ese amigo, aprovechamos el viaje de Barcelona de pocos días para ver a Juan Eduardo Siglos, le cuento. Entonces, antes de ver a Juan Eduardo Siglos, cuando ya hicimos el objetivo del viaje, que era ir a una cierta casa, llamar con el claxon, asomarse un señor, bajar y llevarse un cofre
o una bolsa que había en el cofre del coche, lo cual era una bolsa llena de dólares. Y ustedes saben que que los cónsules hacen estas cosas porque tienen, pero figúrense si pasa un accidente o algo, y claro, a mí no, yo no cogí dinero, pero yo aproveché, pero él tenía confianza en mí. Ahora lo puedo decir porque ya han pasado muchos años y ya no. Y si no, llamamos a la puerta, la vi por primera vez, claro, con una correspondencia que un día se va a publicar porque es maravillosa. Los amigos míos de esa época me han dado mucho, humanamente y espiritualmente. Son Eduardo Chirló y Chicharro, hijo. Entonces nos recibió. Me acuerdo que se tenía que ir rápido a encontrar a su mujer a la salida de misa, de una misa, y fuimos a la salida de misa con su mujer. Nos regaló un libro de él y fue bueno, y luego al día siguiente fui a verlo yo también solo para estar con él, y lo acompañé a una tienda muy grande donde vendían lápices y cosas, y eso se lo conté a su hija, que yo tengo relación con su hija, porque su hija, que vive más sola pero ha ido a vernos a casa, ha publicado un libro que se llama El libro de Cartago, que él tenía yo el manuscrito. Él me envió un manuscrito y gracias a ese manuscrito que le he regalado a la hija de Chirló, ¿comprende? Se ha publicado el libro con un prólogo mío. ¿Qué año fue ese? ¿Me parece el año de encuentro contigo? Hay dos encuentros, dos series de correspondencia largas con Chirló. Una fue la primera en la época de la revista del postismo, porque a él le gustaba mucho el postismo. Decía, me añoro el postismo en su casa, porque él cuando vio el primer número, como él estaba muy relacionado con el surrealismo, con la vanguardia, y eso duró una correspondencia bastante tiempo. Luego se suspendió y volvió en 1945, 1960 o 55, y luego en 1970 otra vez. Sí, eso es una buena. Es que yo tuve estos Chicharro y Chirló como amigos, que no nos interesaban más que estar juntos, crear. Con Chicharro en Madrid me iba a los cafés y escribíamos, pero no nos interesaba la nombradía, para nada. Pero esta pregunta es muy bonita, muy cariñosa para mí, porque como en Córdoba alguien me preguntó que lo mismo que usted, pero el nombre era Pérez Estrada. Y también hablé porque Pérez Estrada es curioso, era muy amigo mío, y ahora mis editores del libro último van a editar las correspondencias mías con Estrada. Y es curioso porque en un número de Mercurio que tendrá por ahí, hay una página donde están las publicaciones de Estrada en Calambur y la mía. Sí. Carlos, el otro día en el diario de Cádiz alguien le dedicó una columna a este poema, que no sé si te importaría leerlo. Ya te enseñé la columna, por si quieres decir algo. No quiero decir nada. A mí me gusta mucho este poema. Homofonía y módica. Entre lejos allí, lo lejos que se aleja alejándose, en lejanía, lejanosidad, lo lejano, lejal de alejadez, te lejó lejosistro, ojos lejos a lejanía, lejos es rojo, y se arrodilla un lejos, me lejos yo de ti los ir, e ir montado en un lejos, piensa en lejomotriz, lejos santo,
Lejalá, alejaciéntame. Una queja de lejos sencilla. Lo lejos, otra vez mi lejos. Nosotros acerca lejosle. A mí me gusta eso. Mire, yo no voy a decir nada más porque usted se han reído. Eso es lo que me gusta, que hay que reír con la poesía, no hay que dejarse decir. La poesía, una vez mi hija pequeñita oyó leer por la poesía por la radio y dije, papá, ¿por qué llora ese hombre? La poesía no es para llorar, la poesía es la ventana abierta a la alegría, porque la belleza es alegría. Así que y los que se ríen, y yo a veces se ríen más porque yo mismo me río, y leyendo mis cuentos me río a carcajada limpia, porque vamos a leer uno un poema del cual me voy a reír mucho y ustedes rían. No tiene título, se llama. Ese poema, bueno, pero yo me río. ¿Por qué no vamos a reír? Además, este mundo tan triste, ¿verdad? No tiene título. Cuando yo era niño, una hada me regaló una catedral. Cuando yo era niño, el color azul se puso de pie delante de mí. Cuando yo era niño, llamaba de usted a los peces. Cuando yo era niño, vi la sangre del mármol y vi la mano de Dios tirada en un baratillo. Ay. Y vi el arpa de David tirada, y vi el arpa de David en el despacho de un banquero. Vi también por primera vez la lluvia un lunes. Cuando yo era niño. La familia Terry tiene un pie de bronce hallado en el castillo de Hércules de Santipetri, una vez que medio maremoto y bajó el maremoto. Y sacaron esto de Gonzalo Fernández. Sí, eso es lo que me inspiró el poema. Yo te quiero, Carlos. Tú para mí eres mi maestro y Juan Eduardo ha sido el otro. Sí, pero no te vayas. Ven aquí, siéntate aquí. Sí, porque yo soy un escapista. Ay. Eso sí. Estamos en todas partes. Gracias por estar aquí en el Laura, apunta en la libreta de los que me quieren, uno más. Cuando yo era niño, me metieron en una familia. Cuando yo era niño, me metieron en una familia. Pero en realidad, pero en realidad yo era el jefe de los violines. Empecé a mentir, empecé a orinar aguardiente. No sabía dónde guardar mis cosas. Coleccionaba polvo. Mi colección de polvo es museable. Un hombre extraordinario llegó a mi cama y hablándome al oído me dijo: yo soy el marido de la luna. 7 veces me puse enfermo. Fue siempre a causa de 7 sorpresas. No me está permitido enumerarlas salvo 2. La que tuve cuando vi las pestañas de mi ombligo y la otra que me marcó para toda la vida. Era un tren que llevaba calles a las ciudades. Bonito, ¿eh? Una vez me dio un beso un lobo. Cuando yo era niño me rompí. Cuando yo era niño, mi maestro era un niño.
el cual se clavó un clavo en la cabeza. Perdió el habla. De él recibí mensajes por escrito. Todo lo que sé hoy día se lo debo al niño que me lo enseñó, principalmente el sánscrito. La primera palabra que aprendí a escribir fue la palabra peine. Nadie sabe que es un verbo. Cuando era niño me escapé del colegio y me fui a China. Hay muchas cosas que no puedo decir a nadie, casi todas se refieren a las matemáticas. Sobre la madera de los pianos no hay nada que yo no sepa. Un sacerdote me dijo lo que significa fumar. Sé que los sepultureros venden bufandas a los muertos. No he visto cosa más bella que la sombra del pavo real. Durante una hora sufrí el peor de los castigos. Fue cuando me dieron de baja de niño en un convento, ya que molesté a las monjas con preguntas de teólogo. Siempre me interesaron las rodillas. En el frío del amanecer está la razón de todo. Cuando yo era niño traje una roca a casa. Coleccionaba saliva. Una vez entré con un caballo en una taberna. Me hicieron subdirector de los jugadores de bolindres. Qué responsabilidad. Cuando leí que en la Biblia se hablaba del postismo, lo primero que hice fue comprarme un bañador. El niño que era mi maestro murió en el frente. Coleccionaba termómetros. Se supo en el gobierno que yo mentía. Planché una paloma para saber lo que es el pecado. Y vi bajar de un barco lo que diré, salvo lo que no me está permitido decir a nadie. Vi bajar a un abuelo que estornudaba mucho. Vi bajar al inventor de los billares de bolsillo, arruinado, llorando. Y vi bajar a un bailarín famoso que se me acercó diciéndome: ¿sabes, Rosa mía, que he venido hasta aquí para tocar el corazón de los limpiabotas? ¿Qué? Una traducción de un poema de José Miguel. Este, ¿no? Sí, sí. ¿Qué les parece? La poesía del futuro. Esto no se hace. ¿Cómo huele a yodo cuando se van las charcas secando con los calores primeros? Y qué clara sinfonía esplendorosa y triunfal la del blanco de la sal y el calor del mediodía. José María Mema. Esa es la posibilidad de ayer, esta es la de mañana. No se ríen, ríanse. Yo, reír para mí, yo estoy escribiendo un libro hace ya tiempo sobre la risa. La risa en las artes, la risa en los cómicos, la risa de Dios, que también hay místicos que hablan, la risa, todo sobre la risa. Y la risa, que mi mujer es la que más ríe y la risa que más me gusta, todavía no la he sacado en magnetofón, pero la tengo que sacar, tu risa, porque quiere reír. Nadie puede reír en frío, sí, como nadie puede llorar tampoco en frío, voluntariamente, pero reír. A trabajar. Ahí está muy bonito. Argumento para un gran grito. Soy un desesperado de una ignorancia inmensa, un católico negro de mis infiernos llenos de espejos venecianos. Mi cultura increíble
de lobo es que yo tengo hambre y sed. ¿Soy acaso la hostia consagrada y la cesta de un ángel? Yo no sé quién soy yo. Nadie sabe quién es. Tras murallas de carne, un mono habla con Dios. Y un mundo de almas muertas es la herencia del cielo, política del cosmos y tumba de mis labios. Fíjense lo que viene ahora. Pido solo una cosa, un juguete imposible: los ojos arrancados de la Virgen María. Ya ves. Cuando lo escribí me dio un beso. El sufrimiento es todo, desde la infancia al sexo. Yo, por ejemplo, soy un hereje admirable. Mi abismo es mi pan diario y mi hambre mi amante. Mi herida es el lenguaje antiguo de mis lágrimas, que yo me invento llantos en íntimos paquetes y me gasto en nostalgias de nunca haber nacido. Cuando sufran y no quieran no sufrir más, hay una sola solución. No la aspirina, no el médico, no el psiquiatra. Es decir, todavía no he nacido. Y no se sufre. Bueno, ¿qué les parece? Yo no sé si quieren preguntar o rebatir, intervenir. Se abre ahora, si os parece, un turno, ya que Carlos el sábado se marcha de nuevo a Francia, tenemos esta oportunidad. A ver si saben, le voy a hacer una pregunta. ¿Saben cuál sería el auditorio de poesía, por ejemplo, o de algo interesante, divertido, que no puede aplaudir? Que imposible que no aplauden nunca. Un auditorio de mancos. Claro. No, con las piernas no se puede. Las piernas son para dar patadas. Bueno, entonces que Antes, bueno, como hablar de tantas cosas, ha quedado en el aire. ¿Cuál es esa visión del mundo de la que decías que querías hablar? ¿Querías hablar del mundo, de cómo lo ves? La visión del mundo es la visión de mis ojos. ¿Y cuál es en estos momentos? Mis ojos están aquí, pero no sabes hablar. Si pudiera hablar se lo diría, pero es la visión de mis ojos. No puedo hablar, los ojos no hablan. ¿Cómo ves tú el mundo ahora? ¿Cómo lo veo? Sí. ¿Y qué importa eso, como yo lo veo, si yo soy uno entre millones? No, pero eso es una pregunta personal y yo quiero que sea una pregunta impersonal, porque ¿qué importa lo que yo veo el mundo? Eso no va a cambiar el mundo. Yo veo el mundo, ya lo he dicho antes, que el mundo está malito y no tiene salvación el mundo, de momento no. El mundo, porque se sufre mucho, no solamente los hospitales no se sufre nada en comparación de lo que se sufre. Usted sabe que cada minuto muere un niño de hambre. No, cada 5 segundos muere un niño. ¿Cómo quiere que lo vea? De hambre. Es increíble. Y los políticos están ahí, el salto, todo. No es imposible.
yo he dicho que los políticos, se lo he dicho a los políticos, que los políticos debían ser una carrera, así como la carrera de militar, de médico, de abogado, la carrera de políticos, para que sean profesionales y puedan llegar a la cima, pero una carrera, pero no políticos que no tienen responsabilidad. Las personas que tienen una carrera tienen su responsabilidad, es como médicos tienen que ser profesionales, militares igual, si no sería un caos, pero mucha parte del caos es porque hay políticos que no son responsables. Eso es evidente, ¿o no? Que tiene que sufrirlo ellos para saber mandar esas cosas. Tiene que ser responsabilidad, pero para eso tiene los demás. Claro, por eso creo que debería ser academia y diplomas de políticos, y tiene que saber cosas, pero hay políticos que no saben, tienen que conocer mucho el mundo, como los diplomáticos que no son completamente, que no son como políticos, pero los diplomáticos eso es una carrera, ¿no? Lo único que no puede, todo debe ser carrera, menos la de poeta. La de poeta no es la carrera no, los poetas no. Los poetas son locos con permiso de no ir a los manicomios. Son con un permiso especial. A ver. Sí, Carlos, ¿ha estado usted en Bolivia? No, en Bolivia no. No, en Bolivia no. En otros países de... ¿Tú quieres invitarle a que vaya? Pues sí. Cuando vaya. No, sí, pero en Bolivia no hemos estado. ¿Está muy alto? Sí, por eso en La Paz sí está alto, pero vamos, hay otras ciudades que los aeropuertos son... Sí, pero yo no me voy a invitar en un aeropuerto. Yo no voy a dar cosas. Pero que el coche no podemos ir. No, es que le quería así preguntar si había estado por alguna relación, si se había relacionado con poetas y escritores de allí, pero vamos, creo que no. No. Mire, el otro día en Córdoba, una señora me dice, porque yo hablaba de que damos los caballos y los burros también, porque decía yo, no sé, a cuento de que hablaba de burros, porque me encantan los burros. Y la burra, pero la burra. Y me dice, habla también como te dice. Yo conozco en un sitio, viví yo, y había muchos burros, y empieza a hablar de burros, y yo le dije, usted me ha decepcionado, porque habla de burros, porque le ha sugerido eso, al oírme hablar, pero lo que yo creía es que al hablar de eso me iba a decir, y como tengo muchos burros, me iba a enviar uno a Francia para mí, pero no de eso. ¿Está decepcionado? ¿Me gusta? Yo acepto regalos. A ver. Otra pregunta ahí. Hola, buenas tardes. Me gustaría preguntarle a qué se debió usted cultivar la corriente vanguardista y eso en una época en la que era tan inusual, ¿no? Pues sí. Tanto que me da todo así, porque yo... No, que lo repita ella más alto. No, sí. No, pero sí. ¿A qué se debió que usted empezara a cultivar, vamos, en el año 45, 44, no me acuerdo muy bien, Sí. la corriente vanguardista, cuando en esa época era tan inusual, Claro. el volver, ¿no? Que por qué se me consideró poeta vanguardista. No. Que por qué cultivabas una poesía vanguardista en una época de los años 40 en España tan complicada y tan distinta, cuando ya el surrealismo y el vanguardismo había pasado un poco. Pero ¿por qué los profetas como Job, Jeremías, Isaías protestaban y eran vanguardistas de la protesta? Precisamente porque el mundo necesitaba protestadores y profetas de la protesta y de la crítica. Esa es la única razón por la cual yo he hecho poesía revolucionaria, porque me gusta más decir para revolucionar lo que se hacía en esa época, e incluso lo que se hace ahora. Pero eso no quiere decir que yo sea un poeta vanguardista.
Yo no soy poeta vanguardista porque en realidad eso es una cosa que es que todo el mundo en España tiene sus sanbenitos. ¿Por cuánto tiempo me han estado diciendo vanguardista o putista? No. Yo soy un poeta del universo nacido en España y mi lengua, mi patria es el lenguaje, y el lenguaje español. Yo no he escrito nunca en ningún idioma que no sea el que yo amo y el que yo domino. Pero no soy un poeta vanguardista. Sí. Y el hecho de que fuera con Eduardo Chicharro y Silvano Cernetti con el que empezara a publicar Boxismo y los Cerbatán, ¿se debió a que, previamente habían tenido... ¿Cómo fue surgiendo eso? Eso se debió por una ley fatal y necesaria que yo tenía 18, 20 años, venía de Cádiz, tenía mi registro de influencias que Juan Ramón Jiménez, Alberti, como ha dicho Jesús. Bueno, y cuando yo encuentro a estos señores, yo siempre he dicho, aquel que esté más loco que yo será mi jefe, aquel que sea más fuerte que yo será mi jefe. Y ellos venían Chicharro venía de Roma, había encontrado a gente como Picasso, Breton, y entonces me sacaron de eso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lavarse el coco de miserias mentales y ser universal y ser occidental y europeo, ¿no? Y mundial, punto. Entonces ellos estaban y vieron que con mi sustancia, con lo que se llama el talento literario, poético, pues podía, y además que hay que evolucionar, hay que transformarse, y eso fue. Entonces hicimos ese movimiento, pues, que ya saben el resultado, porque hay libros de casi 1000 páginas que hablan de toda esa historia. Pero ahora que me hable, porque, por ejemplo, Andrés Breton era un fundador del surrealismo, ¿no? Con otro, y era un dictador de ese movimiento. Pero yo que he ido a su cementerio y lo he visto enterrar, porque era muerto surrealista, ¿no? Hace toda su vida surrealista. Pero yo no soy prostista. Prostista fue una cuestión en la España esa, ¿comprende? Esa es la solución. Y eso se lo saben ya muchos críticos. ¿Sí? Bueno, pues nos vamos, ¿no? Sí. Nos vamos a quedar aquí. Sí. Si nadie quiere decir nada más, ¿tú quieres leer algo más? Ahora no, pero ahora. Allí. Te quería hacer una pregunta, y más de usted que ha vivido distintas épocas políticas, ¿se considera lo que es esta democracia reciente pleno, reciente vital, o prefiere más la dictadura que sabe que hay? De eso no debería hablar ni pío, porque primero, ¿a usted qué le importa? Y además, a los demás qué le importa. Eso es una cosa de cada uno, es individual, y además es una cosa tan seria. Debería hablar. Además, si yo le hablara y le dijera lo que yo pienso y lo que yo siento, y la prensa lo dijera, entonces eso no. Cuidado con eso no. ¿Podría decir algo sobre la música? La música. ¿Qué? Sí, puedo decir algo sobre la música. Sí, puede decir que no puede vivir sin la música. ¿Y sobre el mar? Sobre el mar. Ya has dicho muchas cosas sobre el mar. Sobre el mar. Pero un momento, si ustedes han leído mis libros y mi poesía, no tienen por qué hacerme preguntas de cosas que digo en mi poesía, ¿verdad? Eso es un abuso. A ver. Bueno, ¿A usted qué le importa? eso es para... Yo te pediría, perdón, no podemos prolongar preguntas culinarias. Entonces, me gustaría que le diera oro de aire y ya nos despedimos.
Yo tengo un rolito que se llama Prima, que dice así: los que odian la poesía. Y otro que dice: nadie miró con odio un arpa. Qué bonito. Nadie. Cada palabra mía es como una naranja. Yo mismo soy un fruto lunar y nadie sabe hincar los dientes en mi tez sanguínea. Todos me temen como un bicho raro. Lavado estoy de espuma y de lavanda. De noche cambio de figura en fuego blanco. Ten cuidado de amarme porque tengo una butaca de monarca en otro mundo. Lo voy a decir otra vez, como bonito. Ten cuidado de amarme porque tengo una butaca de monarca en otro mundo. Yo mismo soy yo mismo, soy yo mismo. Monopétalo existo y multifloro. La risa es mi suspiro divino, añoro ser elefante y hormiga al mismo tiempo. Me hicieron genio, yo que soy humilde, humanoide tan negro como una cucaracha. No me dejo besar, no me dejo tocar, pinto una hoja en el espacio y eso es todo. Aquella que me adora, si eres tú, saca tus sedas, cintas y sandalias, salada de sudor, ya estás aquí, acuéstate conmigo y sé oro de aire. Sí. ¿Qué te parece? Bueno, gracias y hasta la próxima. Sí. Hasta la próxima.